debo hacer. ¿Ya? Ya. Ahora voy a compartir y vamos a compartir este cuadrito para aclarar luego. Creo que estoy compartiendo, ¿verdad? Hola. Sí, doctora. Está Muy bien, compartiendo y muchas se ve muy gracias. bien. Bueno, a partir de las dudas que en esta última sesión están surgiendo, debo hacer algunas aclaraciones. En investigación y en áreas que son no de las ciencias exactas, sino de las ciencias humanas y sociales, no hay nada fijo. Como popularmente se dice, nada está escrito en piedra. Todo lo que puede ser fijo, determinado y por lo tanto puede ser denominado ley, solamente puede presentarse en las ciencias exactas, como la física, la biología, la matemática. En las áreas humanas y en las áreas sociales no existe esa exactitud en nada. Incluye sus teorías. Por eso es que en la investigación siempre se le pide que cite. Por ejemplo, el objeto de estudio es importante determinarlo. ¿Qué estoy estudiando? Ejemplo, prácticas discursivas. Prácticas discursivas tiene diferentes definiciones. ¿Cuál es la definición que en su trabajo usted va a utilizar de acuerdo al paradigma al cual usted ha escogido? Por eso no es cualquier definición, sino es la ideal que se va a aplicar en su trabajo. Y eso es esencial en cualquier investigación. Lo mismo sucede en investigación. No hay nada estático. Muchas veces, y como algún participante decía, a veces parece que se confunden los autores. Le llaman enfoque, otros le llaman método, otros le llaman técnica, y uno cuando los lee termina más mareado de cualquier persona que se ha perdido en el universo. Sobre todo si lee bastante material en investigación, no va a poder determinar usted qué es, a qué se llama, a qué se refiere. ¿Por qué? Porque precisamente investigación proviene de una de las áreas más dinámicas que existe. Para algunos autores lo denominarán método y otros técnica y otros le denominarán instrumentos. Por eso es esencial cuando nosotros vamos en el diseño metodológico, vamos a colocar método analítico. Según este autor, el método es analítico por esto, por esto, por esto, según este autor. Y hay que buscar en los mejores autores. Pues. Estoy de acuerdo con esa clasificación, con esa forma de denominarlo. Y así se va a entender en mi trabajo. Eso es lo que decimos, en otras palabras, cuando citamos. No es por un requisito, no es por molestar, sino esa es la razón esencial de la cita en todos los elementos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay varias denominaciones. Ese es el segundo elemento. Tercer elemento. En nuestro contexto, estamos un poquito atrasaditos muchas veces y hay una denominación bien antigua. Antigua la llamo porque yo me he titulado en pregrado con esa denominación. Antes así se estilaba, pero ya debe ser alrededor de unos 10 años a 15 que ya ha aparecido otro tipo de tipificaciones. ¿Cuál es la denominación antigua? La denominación antigua ni siquiera pedía paradigma. Decía, empezaba en método, técnica, instrumento y muestra. Verifiquen las tesis hasta hace 10 años antes, 20 años antes. Como les digo, en pregrado, yo también lo hice así. A partir del 2016, algunas universidades más antes, otras más después, pero ya casi se ha hecho una normativa en algunas, a partir de hace unos 3, 4 años, en dividir en métodos teóricos y métodos empíricos. Ya es otra denominación. Esta denominación dice, la investigación, cómo uno encara, cómo haces el análisis de toda la propuesta investigativa. Ese es el método teórico. Y los métodos
empíricos son casi similares, casi, no voy a decir iguales, porque no lo son, a las técnicas, muchas veces. Aunque en la investigación cualitativa tenemos otros. Entonces, eso es lo que sucede cuando a veces se los ve como métodos, pero ellos se están refiriendo a métodos empíricos. Casi no es igual, vuelvo a reiterar, no es igual. Porque algunos, por ejemplo, muchos autores dicen que la observación no es una técnica, sino es un método empírico. Eso van a encontrar en algunos textos. Porque está utilizando ellos ya otra tipificación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quiere hacer usted su investigación? Algunos seguimos todavía con lo tradicional, ¿no? Método, técnica, instrumento, muestra. Pero algunos otros ya estamos trabajando en otros métodos teóricos, son tres en realidad. Métodos teóricos, métodos empíricos y métodos de análisis. Así van en tres. Métodos teóricos, ¿cómo abordo la investigación? Si estoy partiendo de comprobar una teoría, estoy siendo deductivo. Voy a comprobar la teoría X de tal autor en un caso específico. Mi investigación es deductiva, es un método teórico. Es inductiva, no, a partir de caso específico o una serie de casos específicos, quiero ver si existen ciertos patrones. Inductivo. Esos son métodos teóricos. ¿Cómo abordo toda la investigación? El método empírico es el que nos dice cómo vamos a obtener la información de primera mano, trabajo empírico. Y el tercero, el método de análisis, es cómo voy a sistematizar la información, que tiene también otros métodos. Entonces, voy a comparar, voy a sistematizar, tiene otros. Voy a abstraer, voy a sintetizar, tiene otros métodos. Entonces, esa es otra de clasificación que últimamente ya se está utilizando. Varios trabajos ya hasta en pregrado ya más bien se puede visualizar ese tipo de tipificaciones. Y tampoco se ha quedado el mundo ahí. Hay otras tipificaciones más todavía que están apareciendo en el mundo. Hay unas mezclas medias raritas que están apareciendo. Entonces, ¿qué nos queda como lección? Siempre les digo, cita en tu trabajo y de acuerdo a lo que se quiera entender en tu trabajo, tú dirás que es técnica o dirás que va a ser método empírico. Pero si utilizan como método empírico, tienen que ir los tres, método teórico, método empírico y método de análisis. Así tiene que ir. No puedo mezclar, no puedo decir, voy a utilizar método y esto lo voy a llamar técnica o me olvido del método de análisis. Entonces ahí estoy cortando muy arbitrariamente la tipificación. O clásicamente voy a ir método, técnica, instrumento. Entonces voy a buscar al autor, obvio, ese autor que dice que eso le llama no técnica, lo llama método, no es mi autor ideal. Tengo que buscar otro autor que diga que es técnica. Entonces esa es la relación que se hace en esto. Si es que me permiten de esa manera trabajar y aclarar esa temática. ¿Ya? ¿Qué autores son mejores que otros? No, son diferentes los autores. Cada uno proviene de diferentes escuelas, mezclas y mezclas paradigmáticas también. Diferentes encaran de diferente manera la investigación. Y ya cuando de verdad empiezan a leer un poco más de epistemología, se van a percatar de acuerdo al autor cuáles son sus tendencias. Por ejemplo, Sampieri. Sampieri alguna vez decía, es muy bueno, es un buen autor, es buen libro. Pero cuando queremos hacer una investigación positivista, hasta mixta, pero mixta con una tendencia muy fuerte a lo cuantitativo positivista. Si mi investigación va a ser cualitativa, no puedo mencionarlo. Pero ahí encontré en el de Sampieri, encontré una buena definición de enfoque cualitativo. Sí, pero hay una discrepancia epistemológica entre el uso de autores. No se puede. Entonces, ¿cuál uso para el otro? Cada uno de los autores tiene su tendencia hacia cómo tipifica la investigación. Y eso es solo habiendo leído y conociendo las características de cada escuela epistemológica
ya los clasificamos a los autores sin que nadie nos diga, por la forma de escribir, por la priorización que hacen de elementos, ya los empezamos a determinar. Ah, este es, porque Sampieri es medio post-positivista, por si acaso, no es positivista, no, es post-positivista. Trabaja en una complementariedad, pero desde ese enfoque. Si quiere hacer una investigación de ese ámbito, es bueno, utilícelo. Pero si quiere hacer una investigación con un gran énfasis en lo cualitativo, ni se le ocurra utilizarlo, porque no es bueno. No hay coherencia epistémica entre los autores y su propuesta de investigación. ¿Ya? Entonces, esas aclaraciones sí debo hacerles. Gracias, Continuando, doctor. listo. Gracias, doctora. Continuando con estito, porque había una duda por ahí. Tal Sí, vez sí, estito doctora. les sirva. Bueno, me estoy pasando a otra cosa que es investigación, pero creo que hay algún interés y es bueno, porque a veces en el grupo surgen diferentes intereses por diferentes motivaciones que tiene el ser Y, humano. un, y ¿Ya? una referencia bibliográfica para investigación cualitativa, doctora. El primer autor que yo lo conocí de investigación cualitativa para mí fue Orozco. Es muy bueno. Pero de Orozco presenta más una posición más epistémica de lo que tiende a ser cualitativo, pero tratando de ser didáctico. Hay un texto del PIEP y es de descarga gratuita el texto, es de Rosana Barragán, cómo elaborar proyectos de investigación, si más no me equivoco. Ese texto le da más un enfoque entre mixto a cualitativo y es de varios autores. Eso es muy bueno también. Del PIEP hay 2 o 3 que trabajan igual en investigación cualitativa. No sé si les he dado algunos de esos textos, pero ingresan a la biblioteca del PIEP y son de descarga gratuita, por si acaso, esos textos. Entonces, ahí tiene 2 más de investigación cualitativa y de autores que han hecho, son bolivianos, pero hacen un muy buen análisis de los autores, los citan y usted busca ahí los autores que más le tienen que ver con lo que usted quiere investigar. Si no me equivoco, una serie de cuadernos, y no sé si es de Felafax o una de esas instituciones, es el que les di de Casilimas, es igual, es muy bueno. Si lo leen completito, es un muy buen texto de introducción a la investigación cualitativa que tiene casi todos los elementitos, pero un poquito de cada uno. Ese es bueno también, es más resumidito y es igual de didáctico para presentar su material. ¿Ya? Tener algunos que les puedo decir. A ver, no sé si este cuadrito que lo he construido en este momento no estaba preparada la clase así, pero a veces nos sirve, ¿no? Nosotros utilizamos esto que es un proceso de comunicación y eso nosotros nos han enseñado, ¿no? Cuando yo quiero hacer una investigación, o sea, ¿por qué estamos hablando de esto? Por el muestreo. Y aquí va a determinar el tipo de muestra que voy a tener por el enfoque que tiene mi investigación. Puede ser nosotros aplicar desde este elemento, ¿no? Desde el emisor, o sea, desde el que crea mensaje. ¿Quién crea el mensaje? Empresas crean mensaje, instituciones, personas crean mensajes constantemente. Yo puedo hacer mi investigación desde la visión y el análisis del que crea el mensaje. En mi área hacen elaboración, digamos, qué medio, por ejemplo, un contraste entre página 7 y periódico Cambio. Entonces está la visualización desde el emisor y el análisis es visualizado desde el emisor. El emisor es una persona, o son personas, o son instituciones. Sí o sí mi muestra va a estar determinada por esto. Pero no creo que sean encuestas, a no ser que sean periodistas o personas que crean algún tipo de mensajes. Tal vez. Entonces dependerá mi investigación. El segundo elemento que trabajamos se llama mensaje. El mensaje es una cosa. El mensaje va por un medio, que es un elemento, es objeto, se llama. Ese medio escoge un canal por el que viaja. Y ese canal está explicitado en un soporte, en un objeto, en un papel. Toda esta área
si queremos hacer estudios de esta área, nosotros, nuestro muestreo no van a ser personas, van a ser cosas. Revistas, noticias, memorias. En administración de empresas, mis estudiantes hacen mucho análisis financiero. Son cosas que ellos analizan. Entonces, son objetos que tienen determinados medios, que pueden ser medios masivos o medios no masivos, que viajan por un canal y en ese canal existe a veces ruido. También puedo analizar el ruido que puede existir. Y el ruido no siempre es físico. Hay ruidos culturales. Y el soporte es en el instrumento que viaja. Entonces, lo físico que viaja en las ondas electromagnéticas, o viaja en un papel, o en qué está. Entonces, puedo hacer un análisis de todo esto que son, mi muestreo son cosas. Y este último, que es el receptor, acá nosotros hacemos estudios de efectos de la audiencia. O sea, ¿qué efecto tiene? ¿No? El otro día alguien decía, ¿cuál es el comportamiento? Es un estudio más de teoría de efecto. O sea, es ese elemento que qué efecto está causando en el comportamiento de algo. Está causando es un estudio de efecto. En este sí necesita un muestreo de personas. Entonces, aquí le estoy mostrando, y este generalmente puede utilizar desde encuestas, diferentes o métodos empíricos. Entonces, uno decide. Y hay un elemento mayor todavía, que es, ese es el contexto en el cual se desarrolla el proceso. ¿Podemos analizar el contexto? Sí, hay investigaciones que solo analizan contexto. Más allá de los medios a las mediaciones, hay un autor, Jesús Martín Barbera, en mi área, que hace análisis ya no de ninguno de estos elementos, no le interesa, sino lo que la gente hace con todos estos elementos, sus mediaciones. En el contexto vivido, ¿qué hace esa gente con todos estos elementos? Entonces, esta herramienta que ha nacido a partir de una teoría de, si lo busca, en teoría, va a estar como los estudios de Laswell. Son más todavía, más elementitos que tiene. Y ahí le dice qué tipo de estudio lanza cada área a la cual está uno. ¿Ya? Entonces, esto es como un poquito por la duda, para aclararle. No siempre son las personas. Por ejemplo, toda esta área, nosotros hacemos análisis de cosas. Ahora, esas cosas, pero las ha creado una persona. No nos interesa a nosotros con qué intención las ha creado, sino lo que ha creado. Queremos ver el estudio. Y aquí trabajan también mis colegas de lingüística. Acá hacemos análisis semiótico o semiológico, que son dos escuelas muy diferentes. La estructura del discurso. Aquí hacemos análisis de cosas, de las letras, de las figuras. Yo que soy diseñadora también, entonces hago acá estudios de qué elementos, el color, por qué el manejo de tal color o no cuál color, por qué la posición, por qué la forma, si trabajo en fotografía, por qué esa fotografía, por qué en primer plano, por qué en segundo plano, por qué plano medio, por qué plano detalle. Puro estudio de objetos. No me interesa a mí saber quién lo ha creado, ni para qué lo ha creado. No me interesa. Mi objeto de estudio es este. Aquí es bien interesante, por eso hay que estar bien claros. A partir de la pregunta ya tenemos que tener bien claro cuál es su objeto de estudio. Y eso tiene que estar bien claro, porque a veces su objeto de estudio es una cosa y usted quiere hacer encuestas. ¿Sí? Una colega en una otra maestría que estábamos haciendo decía, voy a hacer el estudio de los mensajes, no sé qué cosita de los mensajes era, pero de las mises. Pero eran mensajes en publicaciones. Decía, yo lo escuchaba cuando defendía. Publicaciones, estudio de mensajes, dije yo. Publicaciones, dijo yo. Y voy a hacer una encuesta. Yo, ¿para qué vas a hacer la publicación de la encuesta? Si tú quieres hacer un análisis de los mensajes, no tiene sentido una encuesta. Otra cosa es el estudio de los efectos de los mensajes. Ahí sí necesitas personas.
Lo que les decía, los términos clave, o sea, que es el papel crucial es qué palabras he utilizado para elaborar mi pregunta. Porque ella decía, voy a hacer un estudio de las publicaciones. Ah, ya, estudio de mensajes. No, pero yo quiero hacer una encuesta. ¿Para qué quieres hacer la encuesta? Le decía, me acuerdo, su tribunal. No, no porque tengo que hacer. No, ¿quién te ha dicho? Tu tema de ti es al objeto, es al mensaje. Por lo tanto, tú no necesitas hacer un estudio de los efectos del mensaje. Ah, pero quisiera que saber cuál es el efecto. Ah, entonces haz la pregunta para efecto. Y ahí siempre mis estudiantes me dicen, ah, pero ¿cómo sería? Vaya a redactar usted su trabajo. Usted quiere defectos, ¿no ve? Redacte para efecto. O cuáles son, este trabaja políticas comunicacionales, por cierto. Eso es bien interesante también. ¿Cuáles son las intenciones de este para llegar acá? Ah, sí necesita muestreo de personas también. Pero no va a ser un muestreo, generalmente no va a ser muestreos grandes. Van a ser muestreos pequeños. Porque los que manejan la información son pocos. Por ejemplo, un ministerio. No va a ser todo el ministerio, ¿no? Va a ser el ministro. Del ministro jefe de gabinete, 3 personas, presidente, jefe de gabinete y ministro, nada más, son 3. La muestra es bien diferente de este que de este, ¿ya? Entonces, eso es bien interesante, este cuadrito, y siempre me sirve. ¿Sobre qué vas a trabajar? Entonces, ahí se nota, y se nota qué tipo de muestreo lleva a tener. Claro, la pregunta, siempre va a ser. Continuaremos el día de hoy. Vamos a cerrar. Hemos visto toda esta unidad, el muestreo y las técnicas, que estas son técnicas. Los métodos empíricos de estas serían otros elementos más. Tenemos que considerar. Hemos visto todo esto y nos faltaría el análisis. Esta lógica del material está preparado con la lógica más clásica, ¿no? Método, técnica, instrumento, está con esa lógica. No está preparado con métodos teóricos, métodos empíricos y métodos de análisis. ¿Por qué? Alguien me va a decir. ¿Por qué? Doctora, no Porque está, no generalmente está se raya mucho. compartiendo. Se raya mucho cuando explico eso. Y a veces es mucha información y se pierden en el abismo. Digo. Entonces, tiendo a hacer con lo clásico, a no ser que haya algún pedido, digamos, no queremos con el otro. Pero eso ya aparte, ya una evaluación y luego un diagnóstico y luego preparo ya con nosotros más. ¿Ya? Éxitos, es la intención era esa, por si acaso. ¿Qué me decía? No, no está compartiendo. Parece que está hablando sobre una diapositiva y no está la diapositiva compartida. Ay, mire. Pero la de los cuadritos, los circulitos azules, sí la vieron, ¿verdad? ¿O no? Los cuadritos azules sí, del emisor mensaje sí, pero lo Ya, que está muy bien. hablando no. Muy bien. Tienes razón. Muy bien. Pues gracias por avisar. No solamente estaba avanzando las diapositivas que vimos el día de ayer. Ahora sí estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien. Muchas gracias. Si realmente no me avisarían, no considero. No, esto lo vimos el día de ayer. Estas son instrumentos, los instrumentos de investigación. Lo mismo también. Algunas veces veo los perfiles, instrumentos, ponen grabadora, lápiz, no se refiere a eso. Se refiere a cómo vas a recolectar la información. Eso es lo importante de ver. ¿Qué tenemos que ver nosotros con la grabadora, con la filmadora? No nos interesa a los tribunales de eso. Estos instrumentos es lo que uno quiere ver. ¿Y para qué quiere ver? Para molestar a alguien, diría, no. A veces queremos ver por qué estás tomando en cuenta estos elementos en el vertical y por qué en el horizontal te estás olvidando de este otro más que sería importante. O estás tomando estos otros elementos que no tienen nada que ver en tu elaboración. Entonces, para eso es que se les pide los instrumentos.
Y lo ideal sería que acá vaya ya los instrumentos en el anexo colocado, ¿no? Ver anexo. Se realizó una guía de entrevista que tiene estas características. ¿Qué es guía de entrevista? Tengo que buscar la definición. Y decir cómo lo he aplicado, para qué lo he aplicado, qué elementos voy a considerar en esta. Ya serán variables o serán categorías las que voy a considerar, qué indicadores a tomar en cuenta y luego digo ver anexo tantos. Y en los anexos ya está el instrumento desarrollado. Y eso es lo que les estoy pidiendo, lo que empiecen a visualizar los instrumentos. Entonces pueden ser muy creativos con esto. Pueden hacer, no solamente, no se limiten, igualito copiaremos. Y yo miro y digo, estamos a otro nivel. Cree, innove, y admira a los demás, o sea, se ha admirado por los demás. Entonces mira otra vez, wow, qué interesante, mira cómo pensó. Y nadie se imaginaba unir estos elementos que tenían que ver y mire cómo lo hicieron. Qué interesante. Entonces, eso es lo que se pretende. ¿Ya? Entonces, este es un instrumento. No es el ideal. Sí, podría ser desarrollado de diferente forma. ¿Ya? Entonces vimos esto, nos quedamos hasta acá. El día de hoy vamos a continuar con análisis de datos. ¿Cómo vamos a analizar la investigación? Ya. Proceso de análisis del corpus de investigación vamos a tener. Se llama corpus. ¿Qué es corpus? Es en la investigación cualitativa, generalmente, ¿qué cosas recogemos? ¿Qué obtenemos? ¿Qué información? En esos instrumentos, ¿qué hemos tenido? ¿Números? ¿Números de frecuencias? ¿O qué hemos tenido? Digamos, en una entrevista, ¿qué tengo? Una grabación. Y luego me ha dicho que transcriba. Y tengo que transcribir todo, ¿ya? ¿Qué es, por lo tanto? Es texto. En la investigación cualitativa nosotros trabajamos puro texto y a veces imágenes también. Entonces, ¿cómo voy a sistematizar? Eso es lo que vamos a ver ahora en esta unidad. A todo este grupo de transcripciones, de entrevistas, se les llama el corpus. Es el grupo de información que tengo yo de base en bruto. Es mi corpus de investigación. Ahora, ¿cómo vamos a analizar estas entrevistas? En otras palabras. Tenemos las siguientes fases. La inicial. Lo primero que tenemos que hacer es transcribir. Luego tenemos que hacer una lectura y una relectura. Tenemos que conocer qué cosas han dicho. Y sacamos nuestras primeras Está armando los impresiones. instrumentos. Ándate la parte, ni de qué sin instrumentos. Su micrófono, por favor. Luego hacemos una codificación y una categorización, ¿ya? Cuando leemos. Luego, la fase de elección del tipo de análisis. Podemos hacer un análisis temático, un análisis estructural o un análisis de discurso cualitativo. Luego vamos a hacer, entre los últimos, la creación de un marco explicativo, la fase de relativización, verificación y contraste del hallazgo. Es la tercera fase. Los diferentes tipos de análisis, ya sea el sociológico, del discurso, las posiciones, la creación de las configuraciones simbólicas, la interpretación, y luego elaboramos nuestro discurso final. Y podemos, aquí también como unidad tenemos algunos programas informáticos que nos ayudan a hacer este análisis. Pero podemos hacerlos de manera manual. También. Los datos que hemos obtenido en la investigación cualitativa son discursos, o sea, lo que la gente nos contaba, lo que nos decía. ¿Qué hacemos? Porque generalmente veo a las personas cuando hacen la presentación de su análisis, muy bonito hacen de la encuesta, ¿no? Hacen su tabla de frecuencias, sus tortitas, sus cruces de variables, algunos. Entonces, muy interesante, eso es fácil. ¿Ya? Listo. Y ahora la entrevista, porque tenías como técnica entrevista, como técnica observación.
y veía algunas tesis que decían, de la entrevista algunas citas pequeñitas, pero hacer tanto esfuerzo para unas pequeñas citas no tiene sentido. Y la observación nunca la presenta. ¿Ya? Entonces, algunas veces cuando revisaba igual decía, mira, en tu perfil decía, tenías 3 citas, 3 técnicas. Has presentado la encuesta, listo. ¿Y dónde está la entrevista? ¿Dónde está la observación? ¿Dónde está el análisis documental? ¿Con qué? ¿Cómo has sistematizado toda esa información? ¿Cómo estás presentando los resultados? Entonces, eso hay que tener un poco de cuidado y eso es lo que ahora vamos a ver, cómo deberíamos de hacer este tipo de información. ¿Qué cosa analizamos? El discurso de las personas que hemos entrevistado, su historia de vida, su testimonio, sus grupos vocales, observaciones del investigador. También puede someter a este análisis del corpus sus observaciones. Ya, entonces eso también, o documentos, también podemos hacer con esta técnica, con estas fases, con estos elementos. El análisis cualitativo presenta 3 elementos: el análisis temático, el estructural y el análisis de discurso. El temático, ¿qué dice? ¿Qué dimensiones manifiesta en su lenguaje? La sintaxis. Prioriza más hacia el sujeto, prioriza más hacia los verbos. Hay incluso algunos métodos de análisis que provienen de la lingüística. No sé si tengo colegas del área lingüística. Ellos conocen muy bien eso. Hay algunos autores que tienen su propia metodología para hacer este análisis sintáctico. Unas fórmulas y algunas veces son medias matemáticas de cómo se saca del discurso las priorizaciones de los verbos. Recuerdo cuando era estudiante haciendo eso. Los que priorizan más los sustantivos tienen tendencia a esto, los que priorizan más los verbos. Recuerdo que era la acción siempre. A los adjetivos calificativos. Hay uno de esos y hay varios también. Entonces acá analizamos la sintaxis. ¿Qué temas tratan? Podemos también hacer un análisis estructural. ¿Cómo lo dice? Porque una cosa es decir te amo. Hay varias formas de decir te amo. ¿Cómo lo dice? Un análisis lingüístico y la utilización gramática de este discurso. Y el de discurso. ¿Por qué y para qué dice? Aquí es un análisis más interpretativo de los usos del lenguaje. Las relaciones sociales que existen a partir del discurso. Y este análisis de discurso hay varios autores que también trabajan. Entre los más destacados, Theo van Dijk trabaja mucho en ese tipo de elementos de análisis del discurso desde un punto de vista crítico. Y tiene incluso las dimensiones de su análisis, pero lo que sí no tiene la fórmula. Y eso siempre tratamos de buscar los seres humanos la fórmula, ¿no? ¿Cómo hace? Paso 1, la receta, ¿no? Paso 1, paso 2, mueva, bata, y luego 3, no, eso casi no he encontrado en esto. Esa parte es muy creativa, sí nos dicen las líneas generales de cómo se hace, pero sus investigaciones también nos presentan, pero así la receta para solo aplicarla no he visto en la mayoría de los autores, a excepción de los de análisis sintáctico y gramático. Eso sí tiene, paso por paso, cómo se hace. El proceso del análisis que vamos a seguir es, primero hay que ordenar los discursos, a veces agruparlos por género, depende de cuáles son nuestros intereses en la investigación, por géneros, por momentos, por diferentes elementos que vamos a agrupar. Vamos a estructurar el discurso, cómo está elaborado, vamos a comparar y vamos a darle significado a ese discurso. Vamos a empezar de datos brutos, que es lo que dijeron, que es la transcripción, hacia datos útiles en investigación. No nos interesa cantidad, sino lo que significa en este tipo de investigación. Análisis temático. La fase inicial. Lo primero que hacemos en el análisis temático es transcribir. Todo debe ser anónimo, a no ser que nuestra investigación sea importante el nombre. A veces hay momentos en que es importante.
el nombre, por ejemplo, un ministro que quiere dar a conocer su posición acerca de algo y nos permite y nos da el permiso para divulgar, no hay ningún problema. Pero a veces, y la mayoría de las veces es anónima esta información. Incluye el lenguaje no verbal entre paréntesis y entre corchetes, puntos suspensivos o paréntesis, silencio, silencio incómodo, se puso triste, se puso nervioso, respondió rápido. Entonces, todo el lenguaje no verbal incluye entre paréntesis y entre corchetes. Lectura y relectura en esta primera. La lectura repetida para familiarizarse con un análisis previo, para ver qué cosas nos dicen, qué dicen. Primero hay que conocer, no se parte por el análisis primero, sino por conocer qué tópicos tratan, qué priorizaciones dan, para que leer todo lo que dice. En esta nos permite elaborar una lista tentativa de más o menos a qué priorizan, qué tipo de elementos les interesa mucho. Entonces elaboramos una primera lista. Ya estamos haciendo nuestros primeros códigos con eso. Pero esta primera lista no es un trabajo terminado, es un primer indicio. Luego vamos a poder hacer una codificación y una categorización muchísimo más profunda. Y a veces sí se complementa con la lista inicial o a veces aparecen más elementos también. Luego se hace la codificación y posteriormente la categorización. La fase de la elección del tipo de análisis también, acá escogemos, vamos a hacer un análisis temático, un estructural o un análisis de discurso vamos a hacer. Dice cualitativo porque hay también análisis de discurso cuantitativo, por si acaso. Si alguien quisiese hacer análisis de discurso cuantitativo, Berelson es el que ha realizado el análisis de discurso cuantitativo. Es una práctica que cuando éramos estudiantes nos hacían hacer, por ejemplo, en un periódico, nos hacía medir, digamos, la nota, cuánto mide con la regla, ¿no? Esta nota que habla de política, muy bien, ¿cuánto mide? Mide 10 centímetros por 20 centímetros, y se suma todas las notas políticas y nos da un porcentaje de cuál es la tendencia del medio hacia ciertas áreas. Incluso hacíamos con publicidad, yo recuerdo, y siempre nos salían los datos que publicidad es el 60%, sacábamos política, tanto, y eso variaba de periódico a periódico. Berelson hace un análisis de discurso cuantitativo, pero el análisis cualitativo, ese es lo que aquí nos interesa, el otro, no el de medir, sino el de hacer interpretaciones. Entonces, a ese nos estamos refiriendo. La creación de un marco explicativo es lo primero que hacemos, la fase de relativización, verificación y contraste de los hallazgos. A veces escogemos un análisis sociológico del discurso y con sus diferentes procedimientos, las posiciones y las facciones discursivas. ¿Qué posición tiene frente al discurso? La creación y el análisis de las configuraciones simbólicas. Se trabaja mucho con el simbolismo. Por ejemplo, en el tema del agua, ¿qué simboliza la propiedad para ciertas comunidades? Hay lugares, por ejemplo, que son de uso común, pero tiene diferentes connotaciones la plaza en nuestro contexto, sobre todo en nuestro contexto. Bueno, también en el oriente he visto ese factor, pero es mucho más fuerte en el ámbito occidental. Por eso a veces no entendemos, a veces con una mirada occidental, todo lugar venden. Sí, es que en nuestra lógica el espacio público es de todos, pero como es de todos, yo me apropio también de ese espacio. Entonces, ese simbolismo que existe es diferente a la mirada occidental que existe en la apropiación del espacio público, que no es de nadie, pero de todos, así que nadie puede hacerse poseedor de un espacio que no es suyo para vender, porque es de todos. Entonces es otra mirada simbólica a partir de los espacios públicos, si es que analizaríamos. Así, lo mismo sucede con los métodos anticonceptivos. ¿Qué simboliza un método anticonceptivo? Es bien interesante en las comunidades hasta ahora todavía. Para los varones tiene una relación simbólica
Para la cultura occidental es un método para no tener hijos en este momento, que no hay mucho dinero, sí. Pero para muchas otras culturas, sobre todo más machistas, la posibilidad de que mi mujer me ponga cuernos. Entonces, ¿qué simboliza eso? Tiene diferentes, eso es lo que se analiza, las configuraciones simbólicas. ¿Qué significa para ellos eso? Y a partir de lo que ellos han dicho. Por eso es que el entrevistador pregunta y repregunta y repregunta si es que quiere hacer análisis simbólico de ciertos elementos que rescato. Análisis e interpretaciones y configuraciones semánticas. Entonces, aquí se tejen las redes semánticas de cómo, por qué y cómo lo dicen, cómo priorizan. Y luego la elaboración del discurso final. Lo que quieren decir es esto a través de este uso de términos y palabras. Entonces, ese es el análisis que se hace. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo vamos a hacer la fase del proceso? Empezamos con estos 3 elementos. Empezamos con el primerito. Citas. De lo que han dicho las personas, pues empezamos a crear citas. Extraemos lo más importante, lo que más nos llama la atención de lo que decían. Y a la antigüita, ¿no? Empezamos a remarcar con nuestro marcadorcito las citas. Marcamos. Ahora, puede existir inclusive en esto, puede existir una cita que a la vez pertenezca, que tenga 2 remarcaciones, como toda una oración. Es bien interesante como lo dice, pero dentro de esa oración hay 2 palabras que también son bien interesantes cómo las usa. Entonces hago una doble cita, puedo marcar. Y aquí empiezo a ver, mientras leo el discurso, marcando citas, el investigador se empieza a dar cuenta de que existen ciertas tendencias, ¿no? Esta parte habla, por ejemplo, si de educación, digamos, esta parte habla de los estudiantes, esta parte habla de la didáctica, esta parte habla del discurso del procedimiento docente. Entonces ya empiezo a visualizarlas sin querer, diferentes códigos y categorías. Entonces voy remarcando por diferentes colores. Entonces, por eso a la primera siempre tiene que ser remarcadito con lápiz. Luego para dar códigos con diferentes colores. O puedo hacer fichitas también de diferentes colores a partir de esas citas que estoy extrayendo y dándoles a los códigos diferentes tipos de colores. ¿Por qué? Como decía ahí, la creación de citas es leer el texto y marcar los segmentos más sobresalientes. Los códigos. Esta cita o estas palabras, ¿ya? 2 palabras dentro de una oración o la oración misma, ¿ya? Se agrupa en una serie de citas que hablan de lo mismo. Esto se llama código. A ese código le pongo un nombre. Si quieren, hay algunos que le ponen siglas, números, pero mejor a veces es poner este código, el código esperanza, este código insatisfacción. Yo ya empiezo a poner, cada vez que hablen de esto, están con esperanza, esperanza. Ya le voy colocando el color del código. Luego de tener los códigos, elaboramos categorías. Vemos ciertos códigos que se repiten y que forman parte de un grupo mayor. Ese grupo mayor se llaman las categorías. Es un concepto o significado que proviene de los relatos, o sea, proviene de los relatos. No es que yo siempre voy. Es una codificación y categorización inductiva a partir de lo que ellos dicen. Proviene de esos relatos. Y de las preguntas que nos empiezan a responder, pero es una agrupación. Agrupa códigos similares en un mismo tema y eso se convierte en una categoría. Hasta aquí tenemos la primera línea de investigación. Ya hemos empezado a organizar y ya empezamos a tener, si trabajamos con marcadores o trabajamos con fichitas de manera manual, empezamos a tener un grupo y ciertas tendencias, algunas positivas, otras negativas, y empezamos a armar en papelógrafos. Eso es de manera manual. Aquí le tengo algunos ejemplitos. Aquí dice una cita o unidad de sentido, también le pueden llamar. Tienen un carácter de capacidad de comunicarse, a lo que sea, bla, 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 la cita. Puedo copiar en un pedacito de cartulina. Y acá le pongo el código, capacidad de comunicar. O le puedo poner solamente comunicar.
Listo. Conocer el método, lo que nos ha dicho, bla, 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 en eso. Acá lo puedo poner el código, conocimiento de método científico. Son ejemplos. Pueden ser más cortos los códigos o pueden ser de 2 palabras. Cada uno de nosotros tiene en redacción diferente estilo. Hay unos que son muy sintéticos y otros que se explayan más, entonces. Pero no puede ser muy largo tampoco el código. Entonces ahí tenemos cómo crean, a partir de las citas se crean códigos. Ya. También puede realizarse, como les decía, en fichitas. Lo que se les sugiere es que cada fichita lleve un color diferente para cada código, para que vayamos organizando. Con papel masking en papelógrafo se analiza esto, ¿no? Entonces vamos creando ahí. Y aparte esta le da una codificación numérica más. ¿Qué discurso viene? ¿De qué persona? ¿De qué discurso? Podemos hacerlo así también para encontrar luego posteriormente si nos piden dónde estaba esa cita. La construcción de las categorías puede ser de 3 diferentes maneras: deductivamente, inductivamente o mixta. Deductivamente es cuando tenemos las categorías a priori en nuestro perfil. Ya hemos hecho una categorización a partir de la idea de aprender. Esa categorización que hemos hecho, ¿de dónde nace? De la teoría. De la teoría nacen las categorías. Tal autor, por ejemplo, ese colega ha hecho un mixto, pero ha empezado primerito con el deductivo. Decía, Bandura trabaja el aprendizaje vicario con atención, motivación, retención y no sé qué más. Un elemento más ahí. Son 4 elementos, o los estoy cambiando, pero así trabajo. Y decía, ¿dónde se ha encontrado esta atención? Porque ya tenía sus categorías. ¿Dónde se ha encontrado? En Bandura. Ah, ya, entonces estás deductivamente empezando. Algunas veces esta categorización puede ser cerrada. Estas son las categorías y si aparecen otras no las voy a considerar. Las voy a considerar extra, cerrada. Pero en la mixta es abierta. Entonces puede ser cerrada. La inductiva. La categorización inductiva aparece construyendo de forma emergente. De forma emergente vamos a construir. A partir de lo que han dicho, de lo que encontramos en la entrevista, empezamos a ver esta posible categoría, este código, están haciendo de acá, de lo que dijeron. No de mí que estoy viendo la teoría antes, sino a partir del discurso que ellos han realizado. Esta es una categorización totalmente abierta, porque es a partir de lo que dicen las entrevistas que se forman las citas, los códigos y las categorías. O mixta, que esa es muy interesante. Se parte de categorías deductivas, pero no se quedan cerradas porque en la entrevista puede aparecer otros elementos que no los había considerado. Y de hecho, esa investigación lo hizo así. Tiene elementos que no había considerado y que han ido apareciendo. Y entonces ha tomado en cuenta esos elementos y ha ampliado sus categorías. Investigar una categorización mixta. Algunas veces se puede agrupar las categorías en categorías más superiores, subcategorías, categorías mayores, sí, depende de los casos. Hay niveles superiores de categorías, nos dice. Hay que segmentar el texto por categorías, sí, para entender y para interpretar. Es útil eso. Fragmentar el corpus en esas categorías. Para analizar las características, las dimensiones, las propiedades, las tendencias de los discursos. Esto nos va a ayudar muchísimo a crear un marco explicativo para establecer las relaciones entre categorías, elaborar posibles hipótesis. También, no se olvide, la investigación cualitativa, netamente cualitativa, en las conclusiones recién coloca la hipótesis de investigación. Aquí les muestro una forma que hizo de sistematizar, ¿no? Código, categorías de segundo nivel y categorías de tercer nivel en una investigación de salud. Dolor de muelas es el código. Obvio, la cita antes del código está, ¿no? Ah, me dolía mucho el diente. ¿Dónde? Aquí. Ah,
código, dolor de muelas, dolor de cabeza. Estos dos se convierten en categoría de primer nivel interpretativo. Síntomas objetivables, no objetivables. Y son diferentes que se convierten en percepción de síntomas, percepción de necesidades. Es diferentes niveles, sí se puede trabajar, sí, dependiendo si uno quiere. Y el material también que tiene le da para ese tipo de conclusiones. Esto les muestra más o menos cómo se hace con papelitos, con papelógrafos, se va armando. En la vida real, cómo estos papelitos salen, hace años que yo no hago de manera manual. La última vez que hice esta experiencia de manera manual fue hace 2 meses atrás. Y fue de un discurso que tenía, a ver, ¿cuántas líneas teníamos tomado? Que tenía entre 6 a 8 líneas. ¿Ya? Hicimos con los estudiantes, lastimosamente por el tiempo no lo podemos hacer. Surgió una pregunta y sumé las opiniones. Y a partir de las opiniones empecé a realizar los códigos, las citas, los códigos y las categorías. Terminé llenando mi pared de esas 8 líneas. Y dije, guay, Dios mío, esto no me imagino hacer de una historia de vida, decía, porque si lo hice antes, lo hice de entrevistas, pero no me lo imagino de una historia de vida, estaría empapelado toda mi habitación y mi sala llena de papelógrafos con todas las fichitas y las ideas para organizar. Entonces, es bien complejo de manera manual. Por eso es que se les sugiere utilizar software para hacer esto y les ayuda muchísimo a simplificar para no estar con papelitos, se nos descuelan los papelitos, la familia se nos molesta, el gato se nos puede hacer volar uno y ahí nos perdemos con todo esto. Realmente sistematizar de manera manual es bien complicado. Así que es mejor utilizar software para que nos ayuden a sistematizar, dependiendo de la cantidad de información que tengamos. Entonces, el software, por ejemplo, este software nos ayuda muchísimo a sistematizar. Los amarillitos son las citas. Y miren cómo está yendo el discurso. Está agrupado en la categoría mayor. La categoría en realidad es juego, organización, momento. Y los códigos son conducta, compartir, desarrollo y las citas. Y a la vez las citas, cómo se relaciona esta cita con otra cita y a la vez está con la otra. Entonces, este software nos permite muy bien organizar la información cuando es de bastante cantidad de elementos. Porque de manera manual, ay, no. Mis respetos al que lo haga de manera manual. Esto también lo saca Atlas Team. A partir, miren, de 4 citas. Con 4 citas ha trabajado 3 códigos y una variable o una categoría. Entonces hay sus relaciones más bien. Y eso nos ayuda este software a hacer este tipo de grafiquitos. Diferentes gráficos existen en ese software. Ya. Relativización, verificación y contraste de los hallazgos para entre los últimos elementos, la creación del marco explicativo definitivo. Contrastar los hallazgos del análisis de los datos originales. ¿Ya? Primero, con los diferentes obtenidos hasta el final. Entonces, en la entrevista A, entrevista B, entrevista C, hay que contrastar. Verificar el marco teórico constantemente. Otro elemento que nos ayuda es difundir los resultados con las personas que han participado en nuestra investigación para que nos digan si están de acuerdo o era lo que querían decir o no. Y esto también nos ayuda muchísimo a validar los datos. Para validar también las conclusiones hay que confrontar con el marco teórico con otras investigaciones. Esto nos ayuda mucho a la presentación de los resultados en la última etapa, enfocada ya hacia los cambios, es que trabajamos en investigación sociocrítica. Análisis del discurso sociológico. En el análisis del discurso sociológico lo que nos interesa es buscar la intencionalidad de la práctica textual. Los relatos se expresan de acuerdo al interés social. Tiene que ver con el grupo humano ya. Busca captar el sentido
sentido global del corpus enfocado en la sociedad. El análisis temático del discurso nos ayuda a determinar las posiciones discursivas. Hasta ahí hemos llegado a tener con el Atlas TI. Lo que nos faltaría para el análisis sociológico es la creación de las configuraciones discursivas, o sea, cuál es la tendencia del discurso. La interpretación de estas redes semánticas, que son esos gráficos que les he mostrado. Y esto nos ayudará a elaborar la información, la obtención de los resultados finales. Ahora, ¿cómo hacemos la determinación de las posiciones discursivas? Primero, ¿qué se explica globalmente con este discurso? Es un preargumento que tenemos. Los roles de los distintos personajes. ¿Quiénes dicen qué? ¿Cómo lo dicen? Las fracciones discursivas también, las relaciones, las tensiones, las posiciones de los diferentes personajes. Las configuraciones simbólicas, los ejes por donde van los hilos argumentales de estos discursos. Y los diálogos de los actores, o no siempre los diálogos, a veces las peleas también que tienen los actores en su manejo discursivo. La elaboración de un texto que se reconstruye y se analiza. Esos son los elementos que nos ayudan a determinar las posiciones discursivas. Esta es otra herramienta que viene, creo, si mal no me equivoco, es de la estadística, no sé de qué área viene, que es trabajar, me he olvidado inclusive, los ejes verticales y horizontales y dónde están colocados los discursos, cada una de las posiciones discursivas. Entonces, podemos utilizar también esa herramienta. Aquí es un ejemplo de colocar las posiciones discursivas en un eje vertical y horizontal. El horizontal nos dice posición de autocuidados y el otro estatus familiar. Y ahí cada discurso es el rectángulo, es cada discurso. El discurso de los grupos de las mujeres madres está más alejado del centro, ¿no? Eso nos dice. Y el de las mujeres pakistaníes está más cerca del centro. El de las mujeres autóctonas de Latinoamérica, bien alejadas de los autocuidados en lo horizontal y alejadas también de un estatus familiar, aunque un poco más cercano, pero igual alejado en el eje horizontal. Estas son las posiciones para interpretar esta herramienta. La creación de configuraciones simbólicas. Hay que tomar en cuenta 3 elementos para interpretar globalmente. Lo que dice, el contexto y los objetivos de la investigación. Y podemos armar ahí gráficos para explicar lo que se ha dicho, en qué contexto lo ha dicho y cuáles han sido los objetivos de la investigación. Y ahí hemos visto el corpus, tomamos en cuenta el contexto y los objetivos para tener esta investigación. Programas informáticos que nos pueden ayudar a obtener análisis de datos cualitativos. Estos pueden ser, ¿quién nos ayuda? Hace un momento les dije, sobre todo ahorrar tiempo y organizar. Organizar el trabajo. Maneja diferentes tipos de datos cualitativos y de documentos. Nos ayuda a segmentar los tipos y sobre todo la codificación. Nos facilita la búsqueda de diferentes documentos, la recuperación de códigos, el manejo de hipertexto, que es relacionar una cita con otra cita. Nos ayuda eso. La acción de mapas mentales o redes semánticas y la elaboración de informes de resultados. Nos ayuda mucho a algunos software a trabajar en equipo también. ¿Cuáles son los software que existen? Los programas que cuestan dinero están Atlas TI, MaxQDA y NVivo. De estos, Atlas TI maneja desde datos textuales hasta video digital, sonido, gráficos, fotos y ahora la última versión maneja geodatos más. Ya puede uno recurrir a Google, ¿qué se llama esto? Google Earth y con Google
Google Earth llegamos por medio del satélite y ahí podemos mapear la localidad sin estar visitando inclusive. O si hemos visitado y tenemos fotos, nos ayuda a mapear esa información. Eso es bien interesante. La última versión. Los de que son libre o bajo costo son los otros, no los conozco ninguno. Yo manejo Atlas T nomás. Y además son muy limitantes, solo datos textuales, el otro solo audiovisuales y Aquat 7 datos textuales y audiovisuales. Pero aún así son muy limitantes. Ahora, Atlas T creo que cuesta no sé cuánto la suscripción. Pero en nuestro territorio casi todo tenemos pirata, así que cerca de la OMS van a encontrar versiones piratas de ese programa y se lo instalan. Creación de, como último punto vamos a ver los criterios de rigor, calidad para la investigación cualitativa. Esta parte de la escritura científica es perteneciente a otro módulo, eso me aclarado. Ya, así que vamos a ver solamente el rigor y calidad. Según Guba y Lincoln nos dicen, la investigación, la buena práctica en el levantamiento de la información nos va a dar resultados de calidad en investigación científica. Se trabaja mucho validez y eso nos piden en nuestras investigaciones. Caso contrario, va a parecer un invento que nos hacemos. Muchas investigaciones que no tienen criterios de validez ni en lo cuantitativo, peor en lo cualitativo. Hay que tomar en cuenta cómo se valida, que eso también es una pregunta. En lo cuantitativo es fácil. Diferentes estrategias probabilísticas hay para validar. Pero en lo cualitativo hay que tomar en cuenta ciertos elementos. ¿Qué quiere decir para esto la validez? Es el criterio para valorar la fidelidad y veracidad de los resultados y los hallazgos que hemos obtenido en función de que sean reflejo de la realidad. ¿Por qué? Porque queremos tener credibilidad con nuestra investigación. Credibilidad también de que los sujetos reflejen en la realidad su realidad. La transferibilidad es el grado de transferencia que pueden tener los resultados en otros escenarios. En este caso citado, puede que se presente, no formamos leyes en investigación cualitativa, pero en un contexto puede presentarse de manera similar. Si tiene validez nuestro estudio, sí se puede replicar, pero si nuestro estudio no va a poder tener validez, va a ser difícil que exista esa transferencia. Consistencia en los datos. Si es que existiría auditoría en la investigación. La capacidad de confirmabilidad, la neutralidad del investigador dentro de lo posible, por lo cual se debe explicar las influencias y su subjetividad. Esto nos va a ayudar a que tengamos una adecuación metodológica y epistemológica en la investigación. Procedimientos para garantizar el rigor y la calidad de la investigación cualitativa. Descripción de las fases. O sea, alguien decía, ¿no? Tengo que describir, sí. Tiene que describir cuál ha sido el proceso que usted ha realizado en su investigación. Cada uno de los elementos que ha tomado en cuenta y cómo a veces se ha ido transformando las categorías de acuerdo a las necesidades que existían. Verificación, que consiste en realizar una comprobación reflexiva de los resultados en cada una de las fases. Y otro elemento interesante es la triangulación, por lo menos 3 técnicas de investigación que nos ayuden a sobre todo argumentar los resultados que hemos obtenido. Ahora, cuando hablamos de triangulación, existen diferentes tipos de triangulación. La triangulación de metodologías y métodos. Confusiones por si acaso. Algunos los llaman metodologías y algunos los llaman métodos. Combina métodos cuantitativos y cualitativos. La triangulación de datos, diferentes fuentes de información
o informadores o técnicas nos ayudan a triangular. La triangulación de investigadores, diferentes equipos de diferentes disciplinas con diferentes visiones y vemos qué resultados hemos sacado en una investigación, en otro tipo de triangulación. Como uno de los últimos elementos está la ética en investigación cualitativa. El interés científico y social, no solamente científico, sino de social en entender e interpretar, comprender, en querer ayudar al cambio y la transformación, es un valor que se toma en cuenta en la investigación cualitativa. El consentimiento informado. Siempre debe existir en los anexos igual, los por ética, las firmas de las personas que están accediendo a dar a conocer su aceptación de ser investigado. Los sujetos vulnerables no deben participar. Sujetos que no están en condiciones óptimas, ya sea por diferentes momentos o elementos cognitivos o de otra razón, no es ético que participen. Respeto a la información que nos dan y a las posiciones que tienen las personas que nos colaboran. El beneficio que deben ellos obtener a partir de esta investigación. Y ese beneficio generalmente está relacionado con la justicia, con el dar a conocer sus posiciones, que se los escuche. La estructura, esto es ya un poquito para el trabajo final, ¿ya? Trabajo final que van a presentar. Van a presentar, entre comillas les diré para que me entiendan, pero no es, para que no se me asusten, una especie de idea de investigación, ¿ya? En realidad es un perfil, pero le falta algunos elementos para terminar de ser un perfil. ¿Qué tema? ¿Qué? El tema y la pregunta de investigación tiene que estar ahí. ¿Qué quiere investigar? La pregunta. La pregunta es clave en investigación. La pregunta en investigación cualitativa generalmente va hacia cómo poder entender, cómo interpretar, va a ir hacia ese tipo de elementos. No va a ir a determinar o a describir o a relacionar tanto variables. Entonces, quiere interpretar, quiere entender. Ese es el fin de la investigación cualitativa. Quiere identificar tal vez el simbolismo, tal vez eso. Entonces, más o menos por ahí tiene que ir la pregunta. Luego los objetivos, el objetivo general y objetivos específicos. Tiene que tener una meta. La idea de defender, que es una especie, no es una hipótesis, pero es una posible respuesta a esa pregunta. Posible. ¿Qué posibles datos pretendemos encontrar? Esa es la idea de defender. Luego el diseño, como hemos visto en investigación, los métodos, los participantes, el muestreo, las técnicas, qué técnicas pensamos utilizar, cómo pensamos analizar los datos, y eso es lo que hemos visto hoy, y las conclusiones que pensamos tener, ¿ya? Que pensamos obtener en esto. Y alguna ideita así para que nos tengamos una uniformidad de propuestas, ¿ya? Esta propuesta es de Yuri Urbano, Contorrico y Ladrón de Guevara. Así son. Es una nueva, en el 2019 hemos tenido un curso de capacitación en función de esta nueva forma de encarar la investigación y que a veces ayuda, ¿no? Todo lo que se pueda para aprender y ayudarnos en investigación. Estos autores nos dicen lo siguiente. Nos dice, para investigar lo primero que tenemos que hacer es así notan ustedes, es una figura muy deductiva de la investigación, parte de lo general hasta lo particular. Pero lo que nos ayuda muchísimo es a tener una coherencia en toda la investigación de este método. Entonces parte de un área
científica, o sea, ¿qué área quiero investigar? Área de medicina, área de la comunicación, de la realidad. La realidad es un complejo de áreas. Y de esta yo quiero estudiar la educación y la tecnología. ¿Puede ser una o dos? Sí, puede ser dos. Depende cómo estás armando tu investigación. Pero de la realidad, que es un sinnúmero de áreas, estás escogiendo una o dos que vas a combinar. Entonces, una ciencia o disciplina, dependiendo del área, ¿no? Primero identifico. Luego, el área temática de esa área, por ejemplo, en comunicación, que es mi área, ¿no? Entonces digo, de esta área, yo quiero estudiar la comunicación. Bien. Del área de la comunicación, ¿qué quiero estudiar? Ahí puedo estudiar el primer modelito, ¿no? Quiero estudiar los emisores, si quiero. O quiero estudiar periodismo, o quiero estudiar la publicidad. Entonces, escojo una, ya tengo que situarme. O puedo estudiar el discurso, eso quiero estudiar. Y ahí ya empiezo a trabajar mi tema. Mi tema tiene una relación muy directa con si se fijan, con mi objetivo general. Si miran esta lógica que plantean estos autores, nos plantea una coherencia desde el título, la pregunta y el objetivo. Y el objeto de estudio, de dónde nace, inclusive. Nos dice, a veces lo dejo un poquito, si no estoy muy claro en el tema, o que va a ser el título de mi trabajo, entonces sigo con el siguiente ensayo. A ver, ¿qué objeto de estudio? ¿Qué quiero estudiar? ¿Qué tema específico quiero estudiar del periodismo, digamos? O en este caso. Entonces, este caso les pone, ¿cuáles son los conocimientos, creencias y prácticas? Que eso quiero estudiar yo. De las personas con riesgo elevado de contraer hepatitis B y C en los seguros sociales de la ciudad de La Paz en los periodos 2010 al 2021. Y ahí estoy diciendo, eso quiero estudiar. ¿Cuáles son? ¿Qué conocen? ¿Qué creencias? La parte de conocimiento puede ser inclusive una parte, dependiendo cómo la tomo en mi investigación. Puede ser una parte cuantitativa, se puede medir el conocimiento. Pero las creencias y las prácticas son dos elementos cualitativos. Entonces acá digo, eso quiero estudiar. Muy bien, ¿cuáles son? Por lo tanto, voy a interpretar, si notan en esto, a ver, no sé si mi mouse, no por acá. Esta parte de acá se ha borrado. ¿Cuáles son? Se ha borrado. Interpretar los conocimientos, creencias y prácticas de las personas con riesgo elevado de contraer lo mismo de arriba está. Hepatitis B y C en los seguros sociales de La Paz está lo mismo. En los periodos 2010 a 2021, para que sea objetivo, se le añade el fin, con el fin de realizar posibles cambios en los tratamientos. Ahí tengo mi objetivo. De mi objetivo general nace mi tema. Si ustedes ven el título de mi trabajo, es resumido, lo mismo, pero resumido. Los aspectos más puntuales están acá quitados, los generales están. Y mi objeto de estudio, mi tema es conocimientos, creencias y prácticas. Mi espacio, seguros de la ciudad de La Paz. Mi tiempo en el año 2010 al 2021. Y si alguien quiere, hasta ahora sí, en este trabajo, sí entran personas, porque de las personas con elevado riesgo de contraer hepatitis B y C. Ya está inclusive determinado mi unidad de análisis y de la cual va a derivar ya mi muestreo. Aquí ya está. Ahora, esta reglita, ustedes se la buscan en la web, esta tablita de acá de colorcitos. Generalmente con el doctor Cayata evaluamos cuando van a encontrar taxonomía, dicen su evaluación, si alguna vez les dicen, no estás siguiendo la taxonomía en tus objetivos, les dicen, se refieren a esto. Acá tenemos diferentes elementos. Conocimientos, son niveles básicos. Conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación. Siendo los de mayor enfoque. Aquí conocimiento, definir, registrar, son verbos de nivel pregradito. Hasta aquí llegan pregrado.
En tesis aplicativas llegan a esto, de maestría. Análisis y síntesis pueden llegar, maestría. Evaluación y proposición llegan los de doctorado. Esta tabla la buscan como taxonomía de Bloom y van a encontrar inclusive verbos para investigación de taxonomía de Bloom y les va a salir un sinnúmero. Entonces aquí tienen algunos de los verbitos para ver cómo colocan sus investigaciones, solamente para darles una idea. No sé si esta cuadrilla sea el más sea el ideal para taxonomía de verbos de investigación, pero en la web lo van a encontrar como taxonomía de verbos para investigación o taxonomía de Bloom para verbos de investigación. Y ahí les da qué verbos tienen que llegar. Luego, idea a defender. Los conocimientos son bla, 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 bla. Las creencias son ta, 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 ta. Las prácticas son ta, 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 ta. Porque es una idea. A partir de la lectura puede desde un enfoque deductivo. Son de las personas con riesgo elevado, bla, bla, bla. La idea a defender. Aquí tengo ya mi idea de análisis, los participantes, el tema, el tiempo y el espacio. Tengo las categorías que son conocimientos. Uy, esto no es categorías. Conocimiento, creencias y prácticas. Esas son mis categorías. Y mi paradigma de investigación es comprensivo naturalista. Mi enfoque de investigación cualitativo, mi diseño etnográfico, hermenéutico, y los métodos de investigación son deductivo, inductivo. Y la muestra es, ahí está el tipo de muestreo teórico, de caso típico, relación fluctuante. En la redacción se les sugiere siempre hacer, identifique, cite y explique. ¿Cómo? ¿Para qué? Por ejemplo, en el muestreo, ¿a quiénes? ¿Cómo voy a hacer? ¿Para qué voy a hacer? ¿Por qué digo que es así mi investigación? Es la forma de redactar el diseño metodológico. Técnicas de investigación, la observación participante, el testimonio, grupo focal. Está yendo con triangulaciones, porque son 3 técnicas. Análisis de datos temático y sociológico. Conclusiones, vacío porque no tienen. Validez por triangulación de datos, son 3. Toda la idea, toda esta parte se identifica, se cita y se explica cómo y para qué está diciendo que es así. Ese es el trabajo final que me van a presentar. Si tengo alguna duda, sugerencia, les he presentado un modelito más de... Allá. ¿Alguna duda que tengo? Hola. Se me Doctora, un desmayaron ya. comentario. Se me desmayaron. Eso, ¿cuántas hojas? Ahorita le voy a atender. Lo siguiente, no es la cantidad de hojas. Yo nunca mido en cantidad de hojas. Para este trabajo es 5 hojas. Creo que incluso les puse el formato. Dice cuántas páginas es cada uno de los puntos. Y no es largo. Pero sí es un repaso de todo lo que hemos visto, ¿no? Porque plantea desde identificar desde qué área estoy ingresando. Esta parte ya es de metodología, pero un poquito para darles una idea de cómo lo presentarían. Y esta es la que realmente es la que nace a partir de la pregunta, los objetivos y todo esto. Es la lógica con la que tendrían que tomar en cuenta para presentar. Pero reviso, identifique, cite y explique. Eso sí, sí o sí reviso. Y en el modelo de la tarea, ahí tienen un documento. En el documento les dice, está en un esquema, pero lo voy a buscar dentro de un momentito. Y les dice en el documento cuántos es. Dentro de un momentito lo busco. ¿Ya? ¿Ya? Dígame, mientras lo atiendo voy a buscar el documento. ¿Ok? Dígame. Dígame su pregunta.
Hola, hola. ¿Cuál era la pregunta? Doctora, Sí, dígame. cuando menciona personas vulnerables, en el Prado hay frente al Ministerio de Justicia hay unas personas que están buscando justicia. ¿Puede Ujú. decirse que ellas son personas vulnerables? Defina personas vulnerables. Defina. Y luego Eh, conceptualice. Eso hay que hacer en la tendría que investigación. definirlo Puede usted, ¿no? ser de alguna, dependiendo, desde algún tipo de definición, sí pueden considerarse. En investigación, las citas se utilizan sobre todo para dejar bien en claro qué se va a entender en la investigación. Dependiendo de la definición, sí se podría considerar, pero dependiendo desde otro punto de vista, que este ejemplo está planteado para el área de salud. Para ellos no va a ser vulnerable. Ellos tienen otra definición de vulnerabilidad. Y en el área del derecho tienen otra definición de vulnerabilidad. En el área de trabajo social tienen otra definición de vulnerabilidad. Por eso, en una investigación es bien importante definir, y eso se coloca en el marco conceptual, ¿qué se va a entender en mi investigación por vulnerabilidad? ¿Desde qué enfoque? Desde el enfoque del derecho, desde el enfoque de la medicina, desde el enfoque del trabajo social. Se va a entender. Lo primero que hay que hacer es definir, que es buscar del autor. Un autor, diferente autor. Y la conceptualización es el investigador reúne la serie de definiciones y sostiene en el trabajo, se entenderá, por vulnerabilidad, esto y esto. Entonces, esa es Doctora, la conceptualización. Eso sí tendrían que hacer cuando hacen la investigación. ¿Ya? Dígame. la pregunta era porque en la parte de ética, si no me equivoco, usted había expuesto que no se debe no se debe considerar a grupos vulnerables. Era por eso la pregunta. No se refería a ese tipo de vulnerabilidad de las personas que están en el Prado, a las cuales usted se refiere. Sino, hay momentos que los seres humanos están atravesando por problemas de suicidio, así ese nivel que podemos tener y realmente afectar de tal manera a ese tipo de personas. A eso se refiere, ¿ya? Pero no siempre lo voy a decir de suicidio. Pueden ser en otro nivel, por ejemplo, un niño Down. No sé si me entiende. Ese tipo de personas que hay que tener muchísimo cuidado con la investigación. Y es mejor no trabajar con ellos, al menos si no tenemos la especialidad necesaria. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Ok? Está bien, gracias, doctor. Listo. Les voy a compartir el trabajo. A ver, un ratito. ¿Dónde está el trabajo? Aquí está. No sé si lo están visualizando. Sí, doctor. Ya, un poquitito más. Está yendo con el cuadro, ¿verdad? Conforme grupos de trabajo entre 3 o 4 integrantes para la realización de ese trabajo. Elabora la planificación de un trabajo de investigación con un enfoque cualitativo. La temática, vacunas COVID. Puede estar de acuerdo, no estar de acuerdo. Hay diferentes temáticas que pueden girar alrededor de interpretaciones, simbolismos. Bien interesante este tema desde el simbolismo. ¿Qué simboliza? Por eso también hay personas que se oponen. Es por el simbolismo que trae. Entonces, ¿cómo lo trabajarán ustedes? Les dejo en total libertad. La persona que acá les habla no tiene un afán ni pro ni en contra, sobre todo por la visualización que ustedes tengan. O sea, no me va a condicionar para más puntos si está en pro o está en contra. No, sino cómo lo plantean nada más. Relacionando con sus unidades laborales, puede ser para que no, ¿para qué? Para que ustedes ya conocen más o menos cómo es el ámbito donde se desenvuelven, para que no estén interiorizándose, para que no les diga, yo no conozco nada, digamos,
de los jóvenes, yo no trabajo con jóvenes. Entonces, del ámbito laboral, porque ustedes conocen, ya tienen una experiencia de observación previa. Por eso es que se les pide los ámbitos laborales de ustedes, ¿no? Escogen ustedes. Debe contener los siguientes componentes para su presentación. Se sugiere normas APA para su elaboración. Séptima versión. O sea, eso es automático por si acaso. Y pues la que les habla, conoce y domina a ojos cerrados, ¿no? Desde las 5 hasta las 7. Así que tenga mucho cuidado eso. Y de acá para hasta, creo que hasta terminar nuestra vida profesional, eso se nos va a quedar grabado. Entregue solo un ejemplar de todo el grupo en la sección de la tarea, ¿no? Solo uno. No me entreguen todos los componentes. ¿Por qué? Porque me hacen confundir y eso me satura en vez de, soy comunicadora. Piense en el emisor, no piense en usted, piense en el receptor, no piense en usted. La persona que recibe dice, ay, tengo 30 trabajos. Y resulta que me han sido 5 y todos los demás repiten. Y estamos empezando a revisar y perdemos el tiempo. Y queremos volver a revisar con muy buena gana, pues ya no nos queda muy buena gana después de perder el tiempo, 15 minutos de nuestra vida a veces, que sumando se hace más. Así que si uno no piensa en el receptor, se logra pues a veces malas calificaciones por eso. Porque dices, te dije, uno, nada más. Entonces, uno por grupo me entrega y yo lo voy a revisar y les voy a poner la calificación. Lastimosamente, ahora, si ustedes gustan, me envían sus números de su identificación de grupo, yo los elaboro en el mundo para que entreguen por grupo, pero no voy a tardar en tanto eso, así que prefiero que me entreguen solo un ejemplar. Y la calificación lo voy a hacer manual. Obvio, a la persona que me ha mandado el ejemplar le voy a poner la nota y él les comunica a sus compañeros. Nos puso tanto de calificación en el trabajo, así. Ejemplo, le estoy poniendo número de hojas porque a veces cuando no pongo número de hojas, muchas personas creen equivocadamente que si me entregan 200 hojas es un trabajo bueno. Generalmente no, porque pido más producción que cantidad de hojas. Entonces, por eso les estoy midiendo. Que a veces se pedir libre, pero no falta quienes creen que porque tenga mayor cantidad es mejor el trabajo. Al menos mi persona no. Por eso lo estoy poniendo muy, muy puntual, estoy diciendo con las hojas. Carátula, ¿ya? Donde tenga la maestría, el módulo, el título, los integrantes, lo que más me interesa. Área científica, si se han visto en el ejemplito, es área, ¿no? Comunicación y tal, nada más. Área temática, subárea científica o disciplinar. Título, derivado del objetivo general, ya lo estoy aclarando, para que tenga coherencia. Este método de Juni Urbano y ellos también con Ladrón de Guevara, son dos diferentes autores, ¿no? Están lanzando esta metodología que nos presenta realmente una coherencia en toda la investigación. Y eso es lo que nos revisan mucho los tribunales, porque a veces nuestra pregunta va por un lado, nuestro objetivo se va por otro y nuestra hipótesis se pierde en el ocaso. Entonces, con esta metodología ya no se pierde. Todo está derivado uno del otro. Entonces, es interesante. Por eso, para que hagan ese ejercicio, no les estoy pidiendo que a ver, lo apliquen para que empiecen a tener la coherencia lógica de todo el trabajo. Planteamiento del problema. Diagnóstico usando datos en formato APA. Máximo 3. Máximo 3. Puede ser 2, sí. Puede ser 1,5. Si gusta, ¿no? Si tienen capacidad sintética, sí. Pero más de 3 no necesito. Usando datos. Cuando digo datos me refiero a cantidad. Me refiero a cantidades, datos estadísticos, porque no puro bla bla. Siempre veo en sus planteamientos puro bla bla. Bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Y digo, ¿de dónde nace? Por lo menos hay la población, pues los jóvenes. ¿Cuántos son los jóvenes en el alto? ¿Cuántos? Y no según tú, según el INE.
¿Cuántos son? Las investigaciones que dicen, por eso con datos. Caso contrario es pura especulación, invento. Objeto de estudio, temático, espacial y temporal, que deriva de la pregunta. Pregunta de investigación, según modelo, tema 5, diapositiva 7, ahí lo estoy requiriendo. Objetivo general, identifiquen el nivel que usted guste. Objetivos específicos con taxonomía. A ver, esto volveremos. Creo que no tengo esto, pero los voy a volver a mostrar. Voy a compartir mi pantalla ¿no? Para girar. Y ya. Esto creo que no les expliqué bien. Es bien interesante esta taxonomía. Digamos, mi objetivo general es a nivel, digamos, establecer, ¿ya? Establecer, bla, 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 bla. De establecer los símbolos utilizados en los discursos de bla, bla. Ya, muy bien. Eso es tu objetivo general. Para establecer debes ¿qué? Definir qué cosa. ¿Qué cosa voy a definir? Las líneas teóricas que bla, bla, bla. Puedo identificar qué cosa. Identificar las líneas discursivas. Ya. Luego subo a la siguiente, así sucesivamente. No sé si me entienden, por eso es como gradita. Y eso es lo que se les pide en el doctorado, al menos en la anterior versión. Con el doctor Cariata trabajamos mucho taxonomía. Así, si mi nivel está acá, para lograr esto, obvio, pues tengo que lograr esto, y con eso ya tengo mis objetivos específicos. Entonces, eso es lo que se les está pidiendo. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere, por si acaso. Con taxonomía. Idea a defender. Respuesta a la pregunta que contenga la unidad de análisis, participantes, tema, tiempo y espacio, y la identificación de las categorías que ya va a tener. Entonces, eso es una planita, no es más. Esto. Este está mal, aquí me olvidé anotar. No. Esto debe ser una hojita más. Ya, diseño metodológico, que es el segundo campo. Paradigma de investigación, ¿ya? Ahí tiene revisar la unidad 1. Enfoque de investigación, revisar la unidad 1. Diseño, métodos, muestra, técnicas, análisis, tipo de validez. Y que eso va a ser unas 4 hojas. Referentes bibliográficos, no bibliografía, sino referentes bibliográficos. ¿Dónde utilizaron referentes bibliográficos? En el planteamiento. Aquí han utilizado, porque necesitaban datos. Y esos datos provienen de documentos como el INE y demás investigaciones. Y todo esto también tiene referentes. Solo lo utilizado. Lo que no utiliza, no me lo ponga. Porque no estoy trabajando bibliografía, sino referentes bibliográficos. Norma APA trabaja referentes bibliográficos. Lo que no usa, sáquelo, porque eso le quita, le resta puntos. Lo que usa acá, ya sea en esto o ya sea en esto, debe estar en referente bibliográfico. Si no está, le resta puntos, porque es referentes bibliográficos. Eso generalmente son 2, porque como no es más que estito y el otrito, debe ser alrededor de 2. Más o menos unas 12, debe ser 13, porque aumentamos una hojita más, ¿no ven? Debe ser 13. Ya que sea 15, no se preocupe, no se hace problemas. No me hago tampoco, pero no 100, no 150, no 200. Más bien todo lo contrario. Lo contrario me pasa si me ponen más. Les digo, ¿de dónde? Puro copy-pegue sin razón ni sentido. No necesita más que esto. Ya. Esto es el trabajo final. Una, dudas, consultas, preguntas. ¿Todo claro? Un perfil. ¿Es posible, doctora, que en los documentos que usted ha expuesto esté explicado el tipo de validez? ¿Podría aclarar eso, por favor? Muy bien. Un ratito. Acá. Acá hemos visto los tipos de validez. Aquí está.
Ya, aquí hemos visto que es están visualizando, ¿verdad? Acá estamos diciendo qué es la validez. Y acá, a ver, un ratito, no me deja avanzar. A ver, aquí, ¿qué es la validez? Y acá nos dice, hay validez por, primero, descripción, por verificación o por triangulación. Entonces tengo, ¿cómo voy a validar? Puedo describir las fases, entonces le tengo que añadir. O triangulación, nos ha puesto triangulación metodológica de datos o de investigadores. Se entiende que es la mención de lo que vamos a hacer, ¿no? Porque ¿Cómo es la es mención? cómo vamos a validar, no validarlo, ¿no? ¿Qué se refiere eso? No le entiendo la pregunta. Cuando está hablando del trabajo, se entiende que es una especie de perfil. Claro, Y en el perfil no son los hechos procesados, sino más bien las previsiones. A eso me refiero. claro. ¿Cómo voy a planificar, validar? ¿Cómo voy a validar? En mi No caso, necesito por lo que está ejecutar. explicando, yo colocaría la validez estará en función a la triangulación de Claro. investigadores y analistas, digamos. Y ahí terminaría. Ujú, claro. Obvio, Ok. tiene que citar, porque dice en el trabajo, no se olvide. Identifique. Muy bien, ya identificó usted. Cite y explique. Ya identificó. Cite y No, no lo explique. estoy entendiendo. Está bien, identificó, así como usted dice. Identificó muy bien. Ahora cite, tiene que buscar una cita que te diga qué es la triangulación de tal, ya. Ah, Busca bueno, una ya. cita. Y Sí, luego sí, ahí tiene que entiendo que decir, en tiene el que haber un trabajo, respaldo se, teórico, ¿no? sí, sí, en el trabajo se utilizará mediante esto y esto. Es eso. Que eso no es más de un párrafo. Exagerando será pues, dos y eso, mucho. Eso es un párrafo en el trabajo. Porque la cita tampoco es una cita larga. Hay que buscar extractos, no es toda la cita. Ahí veo es, sin motivo yo veo ahí trabajos, digo, unas citas bien largas. De esta cita servía esto y todo lo demás es corte, puntos suspensivos y listo. ¿Para qué citan todo? O es por llenar, digo a veces, por llenar porque no hay idea. No, pero las citas son pequeñas, no son muy largas. Entonces, un párrafo es eso. Identifica, cita y explica. Obvio, cuando redacta también, que alguna vez ponen como puntos suspensivos, como subtítulos, veo yo dicho. ¿Qué se ha dicho como subtítulos? Pongan eso. No solamente la validez se realizará por como usted dijo. Según tal, la cita que será 2 líneas, porque 40 palabras según APA va en esto, 2 líneas, y esto se entenderá con esto, con esto, con esto y con esto. Un párrafo de unas 6 líneas está máximo. Y ahí tiene, no necesita nada más. Y la otra validez ya otro párrafo más, listo. No es muy largo. A veces cuando escribimos más, como Cantinflas, más los hacemos perder a los que quieren leer. Identifique, cite y explique. Nada más. Más bien, cuanto más escribimos, más metemos la pata. ¿Bien? A eso se refiere. ¿Qué más? Doctor, una consultita. Dígame. La forma de entrega ha indicado de que tiene que entregar uno solo. Uh-huh. Vamos a conformar grupo y, o sea, el jefe nomás envía a la plataforma y los demás no van a enviar. No, no bien, solo la persona que está, bueno, que usted le dice jefe, o puede ser el encargado, Responsable. una persona, sí, una persona que se encargue de mandar el trabajo, listo, no se preocupen en cuanto a eso. Ah, ya, entonces, si no enviamos, no hay problema. Va a estar la lista en la No, carátula. no, en la carátula va a estar la lista. Y la calificación lo voy a hacer manual, porque, bueno, a veces por ayudarme,
por ayudarme hicieron eso. Y más que ayudarme, siento que me limitaron a mí. Por ayudarme me colocaron una persona que me lo programa, los cursos, el material, todo. Y más bien he sentido que a mí me ha limitado porque yo programo de otra manera. Entonces, bueno, no sé cómo lo haya programado y dije, bueno, de manual nomás voy a hacer porque estuviese queriendo Y programar yo con grupos. el trabajo de la segunda semana también de la misma manera, Sí, 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 uno nomás, mándeme. uno más. Uno nomás. Yo le voy a hacer la calificación manual. Lo que sí, a la persona que me mandé, a esa Ajá. persona sí le voy a colocar la calificación. Entonces, y les van a comunicar, les va a decir, nos ha puesto tanto de nota. Ahora, entiendo, o al menos he entendido, tampoco como yo no tengo total manejo de la plataforma, entiendo que ustedes tenían una actividad antes. Yo quería reprogramarlo, pero apareció reprogramada y dije, yo no tengo ningún problema. Yo entiendo la situación en la que se encontraba. Entonces, no, no se preocupen, inclusive de acuerdo a eso. De eso otro trabajo igual. Muchas La gracias. administrador, no sé quién estará. Me pidieron eso y yo dije, qué raro, yo siempre publico mis cosas. Dije, bueno, pero entiendo que era por colaborar. Pero me colaboraron mucho, quizás. ¿Ya? Entonces no se preocupe, un ejemplar nomás. Mándeme. No se preocupe, porque de verdad más me confunden cuando me mandan varios. eh, me confundo más. Estoy empezando a revisar. Ay, estoy revisado. Otra vuelta. Entonces, pues, salir de ahí, volver a entrar y calificar. Y eso más bien, más allá de favorecer, realmente perjudica. ¿Sí? Por favor. ¿Ya? Además, han debido programar porque es automático eso. El que cuando uno publica en el Moodle, no se pierde, está ahí. Y le dice, ¿no? Se recibió el trabajo a la persona que mandó. Entonces no se preocupen en cuanto a eso. A no ser que su señal haya sido tan mala y no le lleva ese mensaje, entonces en su correo les manda. Dice, se recepcionó el trabajo satisfactoriamente. Eso por defecto sale. Ya, no, no desconfíe tanto. Y aún así, si estoy diciendo algo, veremos. No creo, pero. ¿Alguna duda de esto? Así, no les puse letra, modelo de letra, creo que les puse. ¿Cuál? Entre Arial o Times Roman, entre 11 y 12. No es más. Y es seguidito, no son capítulos. Es la planificación, no es un perfil, perdón. La planificación dice. Estoy planificando cómo voy a investigar. ¿Alguien le puede decir perfil? Sí. Aquí le faltaría que la teoría, ¿no? De la investigación. Conocida se volvería con cronograma. Eso más le faltaría para hacer. Esta idea más o menos de cómo va. ¿Alguna consulta más? Hola. Bueno, entonces, si no hay ninguna consulta más,